Muy buenos días, les saluda la magíster Meli Ruiz. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema el enunciado o título de investigación. Vamos a aprender cómo debemos elaborar nuestro título de investigación, qué requisitos debe cumplir todo título de investigación. Bien. Hemos estado desarrollando dos estrategias importantes para poder definir, para poder delimitar adecuadamente nuestro tema de investigación. Usamos dos estrategias, una de ellas es la estrategia llamada FINER, en la cual nosotros vamos a ver lo factible que puede ser un tema, lo interesante, lo novedoso, lo ético y lo relevante. Cuando hablamos de factible, vamos a ver si ese tema que pienso estudiar tiene población accesible, ¿no? Población viable para poder desarrollar la investigación. También vamos a ver la factibilidad en cuanto al costo, ¿no? Qué tan costoso puede ser estudiar una determinada temática. Y también vamos a ver el tiempo, qué tiempo disponemos para poder desarrollar una investigación. También hablamos de interesante, ¿no? Tenemos que estudiar temas que representen una problemática o una necesidad real de un individuo, familia o comunidad. También los temas tienen que ser novedosos y cuando decimos novedosos tenemos que buscar temas no estudiados o poco estudiados que no necesariamente tienen que ser temas nuevos. También hablamos de ética, ¿no? Tenemos que considerar que el tema que vamos a elegir sea un tema que tenga respeto por los principios bioéticos, ¿no? Sobre todo cuando se trabaja con poblaciones vulnerables. Y relevante, ¿no? Tiene que ser un tema que responda a las líneas de investigación de la profesión, que responda a las prioridades nacionales y regionales de investigación y sobre todo cuán relevante es para la carrera que yo estoy estudiando. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Una estrategia FINER con el tema de la enfermedad diarreica aguda. En la F de factible nosotros explicamos por qué es factible el tema que vamos a estudiar. Dijimos que lo tenemos que decir desde el punto de vista de la población, desde el costo y desde el tiempo. En este caso estamos indicando de que sí es viable hacer esta investigación porque existen niños menores de 5 años que son la población vulnerable para este tipo de enfermedades, ¿no? Hay alta incidencia y alta prevalencia. También en la I de interesante nosotros justificamos el tema con cifras estadísticas, ¿no? Y es un tema que realmente representa una problemática dentro de nuestro entorno, sobre todo si hablamos a nivel de Huánuco en zonas de la selva. La N de novedad. Dijimos que aquí tenemos que sacar temas poco estudiados o temas no necesariamente nuevos, ¿no? Temas que nos parezcan atractivos, ¿no? Variables. Esto se saca de las lecturas, ¿no? Tengo que buscar de repente lecturas de artículos científicos o de tesis respecto a enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Leemos de forma crítica para poder elegir nuestras novedades. O también esto puede obtenerse a raíz de las conversaciones con expertos, ¿no? Podemos hablar con profesionales que trabajan en el área, quienes nos pueden sugerir algunas novedades. Cuando hablamos de beneficencia, ¿no? De ético, hablamos de que este tema es beneficioso estudiar porque vamos a generar evidencia científica para una mejor toma de decisiones o mejores intervenciones mucho más efectivas. Y cuando hablamos de R de relevante, indicamos que este tema sí corresponde a la línea de investigación, en este caso de enfermería, ¿no? Que es promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y también indicamos que este tema responde a las prioridades nacionales, regionales de investigación y que dentro de la profesión de enfermería este tema sería muy beneficioso. Es importante encontrar, identificar, observar bien el problema que vamos a estudiar.
Muchos tesistas a veces plantean temas de investigación que no responden a los problemas, ¿no? Que no responden a las necesidades de la población. Nosotros tenemos que contribuir de alguna manera a la solución, a las alternativas de solución de una determinada problemática. Y una de las formas de hacerlo es generando evidencias a través de la investigación científica, ¿no? Pero encontrar un problema, identificar correctamente un problema, quizás en algunas veces puede ser todo un dolor de cabeza, ¿no? Bien, hay otra estrategia, ¿no? La estrategia del árbol de problemas, que también nos va a ayudar a identificar las temáticas que podemos estudiar. Esta estrategia es muy conocida y muy aplicada en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace los proyectos de inversión social, ahí aplican esta estrategia, ¿no? Ponemos aquí al centro el problema principal, abajo ponemos las causas, que pueden ser causas directas o indirectas, arriba colocamos los efectos, igual, directos e indirectos, para poder identificar un problema. Entonces, yo puedo formular mi tema de investigación a partir de una causa o a partir de algún efecto. Ejemplo, acá tenemos el problema central, accidentes de tránsito. Acá tenemos algunas causas y también aquí algunos efectos. Entonces puedo plantear mi investigación, ¿no? Desde enfocado a conductores, ¿no? Los accidentes de tránsito enfocado a conductores. O también puedo estudiar el tema de la mortalidad o el tema de la morbilidad por accidentes de tránsito, ¿no? No necesariamente mi problema central se va a convertir en mi tema de investigación. Mi tema puede salir de las causas o de los efectos. ¿Ves? Es una estrategia que nos va a ayudar un poco más a tener más en claro cuál es nuestro problema de investigación. No son las únicas estrategias, existen mucho más estrategias para poder utilizar como herramientas en la ayuda de la identificación de un problema. Identificado nuestro problema, debemos conocer lo siguiente. No siempre un problema se va a referir a un hecho negativo. Un problema también puede hacer referencia a alguna incógnita no resuelta. También puede hacer referencia a hechos positivos, ¿no? ¿Cuál es la tarea como investigador? Nuestra tarea es identificar correctamente ese problema y poder encontrar algunas respuestas, algunas posibles soluciones gracias a nuestra labor de investigación. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De líneas de investigación de las cuales podemos identificar o derivar algunos problemas. Si hablamos de satisfacción laboral como línea de investigación, un problema puede ser la insatisfacción laboral. Si hablamos de calidad de atención, nuestro problema puede ser la mala calidad de atención o la deficiente calidad de atención. Si hablamos de clima organizacional, podemos hablar de clima organizacional negativo. Y también, ¿no? Si hablamos de anemia como línea de investigación, nuestro problema puede ser del mismo modo anemia, ¿no? En este caso, la anemia puede ser una línea de investigación y a su vez también representa un problema de investigación. Aquí vamos un poco más, ¿no? Tenemos una línea de investigación que es cuidado de enfermería. Vamos a identificar qué población es la más afectada. En este caso hemos puesto pacientes adultos mayores. ¿Y cuál es el deseo? ¿Qué quiero saber yo como investigador, ¿no? En este caso yo quiero saber cómo perciben los pacientes la calidad del cuidado de enfermería. Ya vamos armando nuestro título de investigación. Es así que aquí tenemos 5 requisitos claves que todo investigador tiene que saber para poder plantear correctamente un título de investigación. Bien, primer requisito, partimos de una línea de investigación. De esa línea de investigación podemos derivar variables y puedo tener una variable o dos variables. Luego viene el propósito, que hace la referencia al tipo y al nivel de investigación. También tenemos la población, ¿no? Que hace referencia a las unidades de estudio, el lugar y el tiempo.
Aplicando estos 5 requisitos, aquí tenemos una propuesta de título. Patrones de estilo de vida que representa a la variable. En este caso hay uno solo. Estudiantes representa la unidad de estudio. El lugar es la Universidad de Huánuco y el tiempo es el año 2019. El propósito de este estudio queda implícito. No necesito escribir el propósito de mi investigación. En este caso, el propósito, el nivel fue descriptivo y el tipo de estudio fue un estudio observacional, transversal, prospectivo y descriptivo. Veamos con más minuciosidad cada uno de estos 5 requisitos. La línea de investigación. Recordemos, ¿qué es una línea de investigación? Era un enfoque, ¿no? Es un enfoque, es un área del conocimiento en la cual el investigador desea desarrollar o conocer a mayor profundidad una determinada materia, ¿no? Es un área quizás en la cual el investigador piensa en el futuro trabajar en esa área, ¿no? O piensa estudiar alguna especialidad y va a generar su línea de investigación, ¿ya? Va a identificar un área en la cual va a trabajar y a su vez hacer investigación, va a buscar un conocimiento mucho más profundo. Aquí, por ejemplo, tenemos una línea de investigación que es propio de la carrera de enfermería, que es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Pero dentro de este tema, dentro de esta línea, existen diversos ejes temáticos como son la alimentación, nutrición, higiene, saneamiento, la actividad física, la salud sexual reproductiva, entre otros. También tenemos diferentes escenarios, ¿ve? Podemos estudiar desde la vivienda, desde la escuela, los municipios, los centros laborales. También podemos trabajar con diferente grupo etario, ¿no? Podemos trabajar con familias, con comunidades, aplicando diferentes estrategias y diferentes enfoques transversales, ¿no? Como de una línea de investigación pueden derivar muchos temas. El propósito de estudio, dijimos, hace referencia a nivel de estudio y tipo de estudio. Vamos a volver a recordar los niveles de investigación. Y para ello vamos a citar a 2 autores, ¿no? 2 autores que han hecho una taxonomía de los niveles de investigación. Tenemos aquí al autor José Supo, quien explica los 6 niveles de la investigación. Hablamos desde el nivel más bajo, el nivel exploratorio, que hace referencia a estudios cualitativos, en los cuales se estudian fenómenos subjetivos, que no necesariamente tengan antecedentes, que no necesariamente sean medibles. En este caso vamos a estudiar categorías. También tenemos el estudio descriptivo en la cual sí vamos a estudiar variable, una sola variable, susceptible de ser medida. En el nivel relacional vamos a estudiar 2 variables, ¿no? En las cuales vamos a buscar los posibles factores. En el nivel explicativo también se tiene que trabajar con 2 variables y aquí vamos a hablar de estudios con intervención y estudios sin intervención, ¿ya? Pero tiene que haber 2 variables. ¿Qué buscamos? Causa y efecto. En el nivel predictivo vamos a trabajar con 2 variables también, en la cual vamos a hacer investigaciones tipo pronóstico y vamos a usar datos pasados para predecir algunos datos futuros. Y el nivel aplicativo, que es un estudio que ya aplica todos los demás niveles de investigación y que también se desarrolla en grandes masas de población. Tenemos la otra propuesta de Dulio Seda que nos habla del estudio exploratorio, ¿no? Que es similar o es equivalente a decir un estudio cualitativo que va a estudiar variables subjetivas sin importar la medición del indicador de la variable, en este caso de la categoría. Tenemos los estudios descriptivos que hablan de una sola variable, los correlacionales, donde tenemos 2 variables X y Y buscamos relacionar o correlacionar, y el nivel explicativo en el cual se busca hacer algún experimento, alguna demostración. Entonces nosotros podemos adoptar cualquiera de estos 2 modelos.
El tipo de estudio, dijimos, según la intervención del investigador, va a haber dos tipos de investigación. La observacional, cuando yo solamente voy a observar algunos fenómenos, ¿no? No va a haber manipulación de variable. Y la experimental, en la cual nosotros vamos a manipular a la variable dependiente en este caso. Vamos a generar cambio, vamos a modificar una realidad. ¿Ya? Jamás se puede mezclar los dos tipos de investigación. Estaríamos incurriendo en un sesgo metodológico. Según la planificación de la medición de la variable, tenemos estudios retrospectivos que utilizan fuentes secundarias, como por ejemplo una historia clínica, y los estudios prospectivos en los cuales se utilizan fuentes primarias, ¿no? Un ejemplo, un cuestionario aplicado a una madre de familia, ¿ya? Acá también algunos investigadores indican, ¿no?, que no se pueden juntar los dos tipos de estudio, ¿no? Aunque algunos sí avalan esto, ¿no? Y hablan de los estudios ambirretrospectivos, en las cuales trabajan con fuentes primarias y fuentes secundarias. Como tercer punto tenemos según el número de mediciones de la variable, ¿no? Hablamos de estudios transversales que generalmente se toman o se miden una sola vez, y estudios longitudinales que suelen tener más de dos mediciones, dos a más mediciones. Según el número de variables, vamos a tener estudios con una sola variable, se llaman descriptivas, y con dos variables se llaman analíticas. ¿Ya? Es importante que el investigador sepa, ¿no?, al iniciar el trabajo, qué tipo de investigación y qué nivel de investigación va a desarrollar. Aquí tenemos algunos propósitos mucho más específicos de acuerdo a los niveles de la investigación. Por ejemplo, si vamos a hacer un nivel descriptivo, podemos utilizar los términos incidencia, prevalencia, frecuencia, estimación o caracterización. Si vamos a estudiar un nivel relacional, vamos a utilizar los términos factores de riesgo, factores relacionados, asociados, entre otros. Si va a ser un estudio explicativo, podemos utilizar causas, determinantes, desencadenantes, influencia, demostración, etc. A nivel predictivo hablamos de complicaciones, consecuencias, pronósticos, etc. El aplicativo, tratamiento, intervención, afrontamiento, evaluación, también entre otros. El punto 3, hablamos de la población o de la unidad de estudio, ¿no? ¿Quiénes van a ser las unidades de observación o las unidades de experimentación, ¿no? ¿En quién vamos a estudiar? ¿En qué tipo de población, ¿no? Y luego vamos a identificar nuestra muestra en estudio. Cuando hablamos de muestra, hablamos de los participantes, ¿no? ¿Quiénes van a participar en el estudio? Y no necesariamente siempre vamos a trabajar con personas, también podemos trabajar con animales u otros objetos, ¿no? Dependiendo de cuál es el objetivo de la investigación. En algunos casos vamos a tener que averiguar cuánto de población tenemos, y de esa población vamos a extraer una muestra pequeña. 4. El ámbito espacial, ¿no? Ahí nosotros vamos a señalar el lugar donde vamos a desarrollar la investigación. Y generalmente tiene que ser un lugar donde exista alguna problemática real, ¿ya? Por ejemplo, si queremos estudiar el coronavirus, existe un mapa en la cual se puede identificar en qué distrito, en qué provincia hay un alto número de casos, o un alto número de morbilidad o mortalidad, ¿ya? Vamos a identificar nuestro ámbito espacial. Y por último, el ámbito temporal, ¿no? Es necesario poner el año en el cual vamos a ejecutar el estudio. Si es un estudio de fuente prospectiva o fuente primaria, vamos a desarrollar el estudio a partir del presente hacia el futuro. Si es un estudio retrospectivo, de repente vamos a retroceder 3 años atrás, 5 años atrás o a más, dependiendo de cuántos datos, qué cantidad de información es la que necesito. Bien, repasemos. Partimos de una línea de investigación, luego identificamos nuestro propósito del estudio, luego identificamos la población del estudio. ¿Ya? Es así que aquí tenemos un listado de 10 propósitos del estudio, también tenemos un listado de 10 líneas de investigación y de 10 poblaciones diferentes. Ahora yo puedo hacer el cruce, ¿no? Puedo estudiar la prevalencia del COVID o las complicaciones del COVID o el afrontamiento ante el COVID, ¿no?
¿Qué sucede? Yo puedo tener una línea de investigación, pero a partir de esa línea de investigación yo puedo tener diferente propósito. Por esa razón, ¿no? Cuando dos o tres tesistas quieren estudiar el mismo tema, ¿no? Pasa, coincide, que 5 alumnos quieren estudiar el tema de la anemia, ¿no? Muy bien, sí puede ser, ¿no? No es objeto para rechazarlos. Sí puede ser. ¿Qué es lo que tendría que variar? Tendría que variar el propósito del estudio y o la población del estudio. Puede haber coincidencias en la línea de investigación, pero tiene que haber en el propósito del estudio, ¿ya? Tiene que haber también variación en la población. De repente el tema de anemia, una tesista puede hacerlo en niños, ¿no? Y otro tesista puede hacerlo a nivel de adultos mayores. Ahora, puede que una tesista trabaje con una variable y la otra tesista puede trabajar con más de 2 variables, ¿ya? Entonces no hay por qué decir ahí tema repetido, ¿no? Porque lo que cuenta es el propósito y cuenta también la población de estudio. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Y también tenemos ejemplos de líneas de investigación y sus posibles poblaciones. Aquí, mucho más específico, explicamos qué términos, qué propósitos podemos utilizar siendo un nivel descriptivo, ¿no? En este caso, la prevalencia del COVID en una población adulta mayor en la ciudad de Lima 2020. Acá, siendo el nivel relacional, el propósito es asociación, ¿no? También estudiamos los factores asociados al COVID en una población gestante en el departamento X durante el año 2020. En el nivel explicativo igual buscamos la influencia, ¿no? Aquí tenemos que tener 2 variables, la variable X y Y, ¿no? Para ver la influencia, ¿ya? Igual tenemos la unidad de estudio, el ámbito espacial y el ámbito temporal. Para el nivel predictivo también, ¿no? Estudiamos el tratamiento y aquí tenemos también las variables, 2 variables, donde vamos a estudiar y en qué lugar, ¿no? En qué lugar y en qué año. Entonces, eh, espero que sea mucho más fácil ahora poder formular ya nuestro título de investigación, pero basado en los 5 requisitos, ¿no? Repasemos, a ver, los 5 requisitos. Primero, la línea de investigación. Segundo, el propósito de investigación. Tercero, las unidades de estudio. Cuarto, el ámbito espacial. Y quinto, el ámbito temporal. Bien. Ahora vamos a conocer un poco respecto a las recomendaciones de la normativa Vancouver, ¿no? Quien también nos hace algunas recomendaciones para poder tenerlo en cuenta en nuestro título de investigación. Nos indica de que todo título tiene que ser corto, ¿ya? Cuando decimos corto, a veces hay algunas universidades que establecen un número límite de palabras, ¿no? Nosotros estamos tomando como punto de referencia un promedio de 20 palabras, ¿ya? Algunos son mucho más exigentes, que solamente piden 15 palabras. Cuanto menos palabra, mucho mejor. También nos recomiendan que nuestro título tiene que ser de carácter afirmativo, ¿no? No debe haber exclamaciones, no debe haber signos de preguntas, ¿no? Tiene que ser preciso, conciso. Otro punto importante es que tenemos que evitar abreviaturas y el uso de mayúsculas sostenidas. ¿Qué errores frecuentes no debemos cometer o qué errores suele suceder? Falta de claridad. Usamos términos ambiguos, ¿no? Términos repetidos. También, ya dijimos, no podemos usar abreviaturas ni siglas, tampoco usar jergas o vocablos populares y tampoco utilizar términos como resultado de un estudio sobre, análisis de los resultados de, investigación acerca de, contribución de, estudio sobre, ¿no? Entonces, son términos que tenemos que tenerlos en consideración para evitar cometer estos errores frecuentes. Aquí, por ejemplo, podemos ver 4 ejemplos de títulos en las cuales vamos a ver demasiado extenso, ¿no? Demasiadas palabras. En este caso tenemos un promedio de 36 palabras y también no tenemos muy claro las variables que se están estudiando, ¿no? En algunos casos las variables son repetitivas, ¿no?
Por ejemplo, en este caso, ¿no? Hablamos de educación sanitaria, lonchera saludable para mejorar el conocimiento. Y a la vez dice, y ayudar a la mejora de la desnutrición, ¿no? Totalmente redundante. En este caso, otro título que empieza como forma de pregunta. Ya aprendimos que el título tiene que ser afirmativo. En este caso, hablamos de prevalencia de la desnutrición y su relación con las infecciones respiratorias agudas en niños, ¿no? Que acuden al hospital X durante el año tal, ¿no? Igual aquí vemos también dos temas diferentes, ¿no? Dos temas diferentes, desnutrición e iras, ¿no? Y que se va a estudiar en una población de niños menores de 5 años, ¿ya? En lo posible, tratemos de utilizar la menor cantidad posible de palabras. No se olviden, los 5 requisitos, ¿ya? Siempre tenemos que cumplir los requisitos, ¿ya? El propósito, ¿por qué aparece sombreado? Porque no es necesario decir en el trabajo o escribir que mi propósito será descriptivo, que mi tipo de estudio será tal, ¿ya? Eso queda implícito. Todo investigador tiene que saber cuál es su propósito. Y este no necesariamente tiene que estar escrito dentro del título de la investigación, tal como lo vemos en este ejemplo. Entonces, ¿estamos listos para formular nuestro título de investigación? ¿Nos atrevemos ya con los conocimientos aprendidos a poderlo formular? Bien, yo creo que sí. Ya estamos mucho más claros para poder tomar el reto de elaborar nuestro propio título de investigación considerando los 5 requisitos, ¿ya? Los 5 requisitos que debe tener todo título de investigación. Aquí quiero mostrarles, por ejemplo, la primera vez, ¿no? Cuando se formula por primera vez, de repente podemos incurrir en algunos problemas de redundancia, ¿no? En este caso, planteamos una propuesta, un estudio que desarrollamos en Lima sobre la influencia del burnout académico en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de los estudios generales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2018. Y analizando el título, ¿no? Hemos visto términos repetitivos, dijimos que no es necesario escribir el propósito de la investigación en el título, eso internamente ya se especifica. Entonces aquí vamos a retirar la palabra influencia del, también académico, porque estaba repitiendo, universitarios también, ya dije que son estudiantes, ¿no? Y quitar unos términos que están por demás como de la. Con todos estos arreglos, imagínense, empezamos de 36 palabras, ¿no? Y bajamos finalmente a 18 palabras. El título final queda Burnout y rendimiento académico de los estudiantes ingresantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2018. Entonces, espero que haya sido clara la explicación de tener siempre los 5 requisitos básicos para formular los títulos de investigación. Y un punto importante, no se olviden que todo título de investigación en el proceso de desarrollar la tesis puede sufrir modificaciones de acuerdo al avance de la investigación. Es más, si empezamos con una sola variable, en el camino puede aparecer otra variable. O de repente, ¿no? Empezamos con 2 variables, vamos desarrollando la investigación y quizás al momento de construir los instrumentos de recolección de datos, no podemos de repente construir el instrumento de alguna variable o se nos hace dificultoso poder medir esa variable, entonces yo puedo retirar una variable y quedarme solamente con 1, ¿no? De 2 puedo quedarme solamente con 1. Entonces suele pasar, no se preocupen si no tenemos de repente todavía un título perfecto, ¿no? En el camino esto se va perfeccionando, ¿ya? Esto va a ir mejorando. Bien, nos vemos hasta una próxima oportunidad.